Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hablar de 5 libros que me traicionaron. Me explico. Me traicionaron fundamentalmente porque no acabaron como yo esperaba que acabasen. O sea, la traición nace ahí fundamentalmente. Entonces, para poder explicar la traición, voy a tener que hacer spoilers sobre cómo acaban esos libros. Así que desde ya os aviso que este vídeo va a estar repleto y absolutamente lleno de spoilers. Bien, empiezo con el primero de la lista, que me parece que cometió alta traición, pero niveles épicos, que no es otro que La Isla de las Mujeres del Mar, un libro que leí el año pasado para el marzo asiático. En este libro, que es maravilloso y os lo recomiendo al 100%, es un libro muy bueno, incluso con la traición del final, es un libro muy bueno que nos habla, es una historia de una familia a lo largo de una época muy determinada de Corea, en la que sufrieron con los japoneses muchísimo, o sea, guerra, invasión absoluta, dictadura. Bueno, el caso, ponen el foco en las Sanjeo, que son estas mujeres que bucean a pulmón y que eran los sostenes de sus familias y que crearon una especie de sociedad matriarcal muy característica. Bueno, el caso, es un libro fenomenal, pero el libro se basa, nuestra protagonista tiene una amiga de la infancia que es más que una amiga, o sea, son uña y carne, son casi una misma persona, las dos son Hanjeo y durante toda la vida están pegadas hasta que en un momento dado, por un suceso espantoso, en el que implica la muerte del hijo de nuestra protagonista, su amiga del alma pasa de ella, o sea, la traiciona directamente, o sea, yo creo que la traiciona muchísimo. A mí me pareció un horror, o sea, esa parte del libro es muy escalofriante. ¿Vale? Entonces, desde ese momento hasta el final de la obra, que nos siguen contando su vida de alguna manera, ella mantiene ese rencor a perpetuidad, lógicamente, porque ha implicado la muerte de su hijo. Entonces, a mí me parecía lo más normal. O sea, quiero decir, yo lo estaba leyendo y a mí me parecía muy normal que esa señora odiase con fervor a la que era su amiga. Porque la había traicionado de la peor manera posible. Y al final del libro, como si fuera un cuento que tiene que tener un final feliz, que no venía a cuento de nada, recibe una carta a través de una hija, no sé qué gaitas. Entonces lee la carta y entiende la situación en la que la amiga, porque la amiga no había intervenido, y la perdona. Y yo me quedé como, ¿qué? No, o sea, no, la excusa para mí no es excusable, o sea, me da igual, o sea, ella era una mujer maltratada y todo lo que tú quieras, pero la excusa no, para mí no tiene justificación, o sea, no sé si es porque yo me identifico mucho con la protagonista o me pongo en el papel de madre, no sé, pero yo no lo perdonaría en los días de mi vida semejante cosa y me pareció forzadísimo y me estropeó el libro, o sea, porque yo el libro era un 5 estrellas, pero de cabo a rabo, o sea, me parecía un 5 estrellas. Llegó el final y fue como, me cago en la leche que le dieron. Y le puse 4 estrellas porque realmente el libro es fabuloso, pero el final no es merecido. Después, en segundo lugar, voy a poner un libro de la genial e incomparable Agatha Christie. Se titula El asesinato de Roger Ackroyd. ¿Y por qué creo que este libro es alta traición también? Pues, principalmente, porque yo cuando leo un libro de Agatha Christie, no sé si esto lo hace todo el mundo, yo juego a adivinar el asesino. O sea, yo cuando estoy leyendo a Agatha Christie, desde el minuto 1, estoy buscando quién es el malo. Y Agatha Christie te da pistas, porque es verdad que te las da. Hay veces más claras, menos claras. Bueno, yo nunca acierto quién es el malo, eso también lo tengo que decir. Pero en el asesinato de Roger Ackroyd tenemos el problema de que tenemos un narrador engañoso. Porque el asesino es el narrador. Entonces es imposible saberlo. O sea, Agatha Christie juega de una manera como mentirosa. Porque es imposible que tú adivines qué es el narrador. Y me pareció fatal, porque yo como una tonta buscando al asesino, además que lo típico, que ya sabía quién era, estoy seguro que es este, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando le dio el giro al final, que es un giro genial, no vamos a decir lo que no es, pero fue como, ¿qué haces? ¿Cómo demonios voy a adivinar yo quién es el malo así? Es imposible. Entonces me pareció eso, un libro traicionero. Después, en tercer lugar, he puesto Tokio Estación Ueno, que es un libro que leí hace poco, a finales del año pasado fue, no me gustó nada, es un libro muy deprimente, muy triste, muy lento, lo describiría exactamente así, que nos hablan de un hombre sin hogar y de cómo ha llegado a esa situación, ¿no? De vivir en la calle, rodeado de indigentes y demás. Y al final
se muere, o sea, se suicida y ya está. Y es como, ¿a santo de qué? O sea, toda esta historia, ¿a santo de qué? Es como, el libro es muy frustrante en sí, pero cuando llegas al final es como, ¿para qué? O sea, todo este rollo, ¿para qué? No me gustó en absoluto, insisto. Después, en cuarto lugar, he puesto Clara y el Sol. Clara y el Sol no sería traicionera en el sentido, un libro traicionero en el sentido de los 3 anteriores, pero es como más bien un libro inconcluso. O a mí fue la sensación que me dio. Yo todavía estoy esperando a que alguien me dé ciertas explicaciones. Clara y el Sol nos cuenta la historia de una inteligencia artificial, de cómo es adquirida, de cómo adora y quiere y venera a su dueña, cómo se relaciona con la familia. Y bueno, es una inteligencia artificial súper tierna a la que quieres, que parece que va más allá, que es más lista, que es más humana de lo posible, ¿vale? Y te plantean ciertas incógnitas, sobre todo relacionadas con la caída del sol, con el atardecer y demás. Y cuando acaba el libro, o sea, la aparcan directamente, o sea, ya no sirve la inteligencia artificial, pero claro, ya sigue viva, y entonces la aparcan allí como en un granero y la dejan allí y no te resuelven. O sea, yo de verdad fue como un libro de... ¿Y las respuestas? ¿Dónde están? Que me las tengo que imaginar yo, pero no te dan ninguna base para que te las imagines. O sea, es como, tengo que hacer yo aquí un ejercicio que no, como lector no estoy dispuesta a hacer, porque es que no tengo ni la más mínima idea. O sea, yo de verdad que lo he intentado porque me gustó mucho el libro y realmente quería saber cómo concluirlo. Pero ni yo ni las personas, las pocas que lo han leído y con las que he hablado, o sea, todo el mundo quedó con una cara de peto parecida a la que me quedó a mí. Y en último lugar he puesto Al paraíso de Anya Yanagihara. Esto es algo como súper personal. Yo me esperaba muchísimo de este libro, porque, bueno, yo a Anya Yanagihara me gusta mucho cómo escribe, me gusta mucho cómo escribe, independientemente de que este libro no me gustó, a mí me gusta mucho cómo escribe ella. Pero es un libro, son 3 historias, ¿vale? Que se desarrollan en un mundo bastante parecido al nuestro, pero no es nuestro mundo, ¿vale? Y son 3 historias independientes que de alguna manera se conectan porque en las 3 se habla sobre todo de racismo y están las 3 desarrolladas en diferentes momentos pero en un mundo similar, ¿vale? Yo leí la primera historia, leí la segunda historia, no encontré la conexión porque se supone que debería haber una conexión entre ellas. Y leí la tercera historia y fue como, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, ¿y qué? Por favor, ¿qué? ¿Esto qué tiene que ver esto con lo otro? ¿A dónde quieres llegar? ¿Para qué me has explicado tantísimas cosas? Porque además en la segunda parte sobre todo se pierde muchísimo los detalles, pero muchísimo, para luego concluir cómo. Entonces fue como un libro con falta de desarrollo, pero con muchísima falta de desarrollo. Y para mí fue tan decepcionante que cuando lo acabé fue como decir, pero Anya Yanagihara, ¿qué demonios es esto que me has hecho leer? ¿Por qué no lo has hecho como en otras ocasiones? ¿Qué le pasa a esta historia? Y acabé disgustadísima, porque tenía todas mis esperanzas, o sea, yo tenía el hype por las nubes, pero por las nubes o incluso más allá, y fue como, de verdad que con las ganas que tenía de leerlo y el tiempo que llevo esperando por un libro nuevo tuyo, ¿me das esto? Y entonces me sentí súper traicionada, que yo ya sé que esto no es justo, porque Anya Yanagihara, ¿qué culpa tiene de mis expectativas o de lo que yo quiero leer escrito por ella? Ninguna. Bueno, como en las anteriores historias, es un poco algo súper personal, pero para mí los 5 son libros traicioneros y lo siento así, no puedo decirlo de otra manera. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Cualquier cosa, como siempre, os contesto en los comentarios. ¡Adiós!